España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra. Navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera o dentro, dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tiene, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada, nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y lo malo que hay en tu estampa, de peregrina en ningún lugar. Hola, ¿cómo están? Con esta canción de la cantautora española Ana Belén, les doy la bienvenida a esta entreguita, en donde hablaremos y les estaré relatando acerca de la espiritualidad en España. Pues vamos a comenzar, pues inicialmente por ubicar a España geográficamente, porque no podemos hablar de lo que no conocemos, en dónde se ubica por lo menos, y pues haremos un repaso por la prehistoria y por todos los pueblos conquistadores que fueron formando lo que hoy es España, de donde vienen muchas de nuestras costumbres y tradiciones y mucho conocimiento mundial que nace o llega ahí y que de ahí se funda. Qué importante conocer esta parte. Dedico este trabajito muy en especial a todos esos hombres conquistadores que, llegando a tierras extrañas con toda su valentía, forjaron nuevos pueblos, nuevas aldeas, nuevas ideas, nuevas religiones, nuevas vidas. Lo dedico a aquellos españoles que un día decidieron tomar sus barcas y salir a buscar tierras lejanas, nuevos mundos, y llegaron hasta nuestro mundo y hicieron esta fusión a la que gracias a eso nosotros estamos. Muchas gracias a todos ellos. Agradezco a ustedes el escuchar esta entreguita y bueno, pues nos estaremos viendo pronto en página en Facebook y les presento a España. Muchas gracias. Ubicación geográfica. España comparte con Portugal la península ibérica, situada en el extremo sudoeste de Europa, y se abre casi por igual al Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Ocupa la mayor parte de la península, las Islas Baleares y las Canarias. Limita al oeste con Portugal y al norte con Francia y Andorra, y el resto de sus fronteras son marítimas. Separada de Marruecos por el estrecho de Gibraltar y de Francia por los Pirineos, fácilmente franqueables por sus extremos, España es un país de encrucijada, un puente entre África y Europa. Sus tierras están modeladas por los plegamientos alpinos y su altitud europeos solo es inferior a la de Suiza. Está situada en el hemisferio norte y más cerca del Ecuador que del polo, es decir, es un país subtropical mediterráneo. Así lo manifiestan claramente el clima, los ríos, la vegetación natural, los suelos, los paisajes rurales y hasta el modo de vivir de su gente. Prehistoria. Uno de los eslabones clave en la evolución del hombre está documentado en España. Los estudios de restos fósiles de una antigüedad de 750.000 años, hallados en la Gran Dolina del yacimiento de Atapuerca, provincia de Burgos, han permitido establecer la existencia de un antepasado común al hombre de Neandertal y el Homo sapiens, bautizado por esta razón como antecesor. Alto y fuerte, con arcos ciliares incipientes y una capacidad craneal de unos 1000 centímetros cúbicos, procedía sin duda de África, vivía de la caza y muy probablemente practicaba el canibalismo.
Al margen de este antepasado lejano, los vestigios más antiguos de la ocupación humana de la península corresponden al Paleolítico inferior. La llegada de África del hombre de Neandertal señala la entrada en el Paleolítico medio con una cultura musteriense entre los años 70.000 a.C. y 40.000 a.C. Se trataba de cazadores que conocían el fuego y algunos instrumentos de piedra. Otro nuevo tipo humano, Homo sapiens, penetra en la península. Es el inicio del Paleolítico superior, de 40.000 a.C. hasta 10.000 después de Cristo. El hombre continuó siendo cazador y adaptó su vida a las condiciones ambientales. Es este hombre el que desarrolla el primer arte parietal, cuevas de Altamira, castillo, etc. Las características comunes de las pinturas, posiblemente una forma ritual con que atraer la caza, son el fuerte naturalismo, la rica policromía y su exclusiva localización en abrigos rocosos. Un largo periodo llamado Mesolítico presidió entre los milenios 10 y 6 a.C., la transición del Paleolítico al Neolítico, es decir, la transformación de los cazadores en pastores y campesinos. La llamada Revolución Neolítica, entre cuyos logros destacan la agricultura, nacieron entonces los primeros poblados. Es también el inicio de los grandes monumentos funerarios, megalitos, tumbas colectivas. Con la introducción en Europa de la técnica de mezclar cobre y estaño, en el 2000 a.C., la península penetra en la Edad del Bronce, y gracias a sus ricos yacimientos de estaño del noroeste, están las grandes rutas comerciales europeas y se abre el camino a las futuras colonizaciones mediterráneas. La España céltica. Con las invasiones célticas, en el milenio 1 a.C., llegaron a España grupos de indoeuropeos que se establecieron en el centro y oeste. Los celtas dejaron un rastro lingüístico indoeuropeo y difundieron la incineración y el uso de diversos útiles de hierro. Los celtas conformaban una sociedad eminentemente guerrera, muy jerarquizada, que plantó cara por momentos al mismísimo Imperio Romano. No en vano, ya moraban en lo que hoy conocemos como Península Ibérica, mucho antes de que los romanos la convirtieran en Hispania. En un principio se establecieron en la costa norte del país, en las actuales Galicia y Asturias, pero con el paso de los años lograron desarrollar una identidad propia gracias a su relación con otros pueblos de la zona, como los íberos de las provincias de Soria, Burgos o La Rioja. Una interesante mezcla de culturas que les llevó a ser conocidos como celtíberos. Tanto fue así que hasta desarrollaron su propia escritura, presente en la actualidad gracias a diversas inscripciones arqueológicas. Sus creencias religiosas se basaban en entes naturales, como el culto astral a la luna y al sol, levantando incluso altares en los que llevaban a cabo pomposos rituales. También adoraban a las diosas de la tierra y de la fecundidad. Especialmente significativas resultaban sus ceremonias funerarias, en las que se practicaba la cremación del cuerpo y se enterraba al fallecido junto con un prolífico ajuar compuesto por objetos de metal, sobre todo armas y objetos decorativos. De este modo conformaron necrópolis, concebidas como zonas sagradas en las que honrar a sus antepasados, algunas con varios miles de tumbas. Los celtas, al igual que otros pueblos de la antigüedad, celebraban sus fiestas y ritos con los cambios de estación. Siguiendo, pues, el ritmo de las 4 estaciones, tenemos las 4 fiestas celtas más sonadas: las de Samaín, Beltane, Imbolc y Lughnasadh. En ellas el hombre celta se abría a los poderes de la fertilidad, la purificación, el contacto con el mundo invisible de los muertos y la veneración del dios Lugh. Fiestas celtas. Samaín fue originalmente una festividad de los muertos, celebrada durante la última noche del año druídico, es decir, la del 31 de octubre, precedente al Día de Todos los Santos. Hasta épocas relativamente recientes, en muchas partes de Europa existía la creencia, probablemente originada en esta festividad celta, de que en la noche de Samaín las brujas y hechiceros efectuaban sus peores conjuros y se encendían grandes fuegos para mantener lejos de los hogares a los espíritus malévolos.
En la festividad opuesta a la de Beltwin, ya que en ella se escenifica el encierro del ganado para el invierno, y se encienden simbólicamente los fuegos del hogar. Posteriormente, a partir del siglo XVII, el cristianismo fue incorporando aportes propios, y la fiesta de Halloween se transformó en un festejo infantil, en el que los niños recorren las casas vecinas disfrazados de duendes a solicitar golosinas. La fiesta de Beltwin era el 1 de mayo. Era una festividad consagrada al dios Belenos y a la Madre Suprema o Señora del Bosque. Literalmente significa el fuego de Bel. Se conmemora durante la noche del 31 de abril al 1 de mayo, y un homenaje de agradecimiento a los dioses familiares por haber protegido los fuegos del hogar, como así también un augurio de primavera. Es una fiesta característica de los pueblos agrícolas y pastoriles, ya que llega a la fecha de la siembra y de sacar las manadas a pastar. En Alemania y algunos países anglosajones, la noche previa se conmemora la noche de Walpurgis, en que se intentaba conjurar a los seres malignos que se reunían en las colinas elevadas. Los romanos asimilaron Beltwin con las Laridae, es decir, sus propias fiestas en honor a los dioses lares, protectores del hogar. Las otras dos fiestas importantes de carácter religioso y comunal que se intercalaban entre estas eran Imbolc. El 1 de febrero se representa en la actualidad en Irlanda como la fiesta de Santa Brígida o Brigantia, y en el resto del mundo católico por la calendaria. Es una fiesta de purificación y recogimiento a comienzos del invierno. Y por último, la fiesta de Lughnasadh, el 1 día de agosto, se celebraba en conmemoración de las bodas del gran dios Lugh en Irlanda, que aún se festeja en muchas aldeas y pueblos de ese país. La España romana. Cuando en los siglos 8 a.C. y 7 a.C. los griegos entraron en contacto con la península, hallaron unas poblaciones autóctonas de raza mediterránea que llamaron íberos, del nombre del Iber, Ebro, que se extendía por el litoral mediterráneo. Este territorio recibió el nombre de Iberia. También durante el milenio 1 a.C. se produjeron las colonizaciones fenicia y cartaginesa. Los griegos colonizaron la zona norte de la costa del Mediterráneo y los fenicios la sur, que hacia el siglo VI a.C. cayó bajo dominio cartaginés. La influencia de las culturas griega y púnica sobre la población autóctona dio origen entre el año 500 a.C. y los comienzos de la romanización a la civilización ibérica. Durante las guerras púnicas que enfrentaron a Cartago y Roma, los cartaginenses emprendieron la conquista de España, para el control de sus minas de plata y sus reservas de soldados mercenarios, como base de un nuevo imperio cartaginés. Con la victoria de Roma en la Segunda Guerra Púnica, 218 a.C. y 201 a.C., expulsados los cartaginenses, los romanos emprendieron la conquista de la península, a la que llamaron Hispania. Roma impuso su lengua, su derecho y su religión. La población aumentó, floreció la vida urbana y se produjo una notable expansión económica, principalmente agrícola. Las tropas hispanas combatieron en todas las empresas imperiales y 3 hispanos, Trujano, Adriano y Teodosio, llegaron a ser emperadores. La cultura latina fructificó con escritores como Séneca, Marcial, Quintiliano, Prudencio, Osorio, etc. El cristianismo, que penetró en los primeros siglos del imperio, alcanzó en Hispania un rápido desarrollo. Cultos romanos. Los primeros romanos rendían culto a fuerzas y seres sobrenaturales de carácter indefinido, llamados numina, esto es, presencia, como flora, fauno. Los de la vivienda familiar eran los forculus, que guardaban las puertas, los limentinus, que guardaban los umbrales, Cardea de los goznes. Roma en un principio tuvo 2 divinidades principales, Vesta y Pallas Troyana, a las que pronto se sumaron Júpiter, cuyo culto se estableció en el monte Capitolino, Jano, el de los comienzos y los finales, Marte,
gran inaugurador del tiempo y del antiguo año calendario, y finalmente Rómulo, hijo de Marte, identificado como Quirino, como fundador de la urbe y del estado. Se cree que los romanos no construyeron templos ni estatuas, sino hasta pasados unos 200 años después de Numa Pompilio, por influencia principalmente de etruscos y griegos. Es probable que los bosques sagrados fueran los primeros lugares destinados al culto de los dioses hasta que se erigieron altares, pequeñas capillas y por último templos a cuyo alrededor se plantaban bosques, los cuales eran tan sagrados como los mismos templos. Los romanos solían ir en los días festivos a los bosques sagrados, donde podían bailar y tomar meriendas siempre y cuando hubieran colgado ofrendas en las ramas de los árboles, que así dispuestos se llamaban coronatos, ramos, porque los adornaban con las taniae, vendas de lana, lino o seda, cuyas cintas podían luego adornar las estatuas de los dioses dentro de los templos. El respeto que se guardaba a los bosques sagrados fue tal que se consideraba sacrílega a la persona que cortara uno de los árboles, si bien se podía rozar la hierba y podar las ramas de los arbustos. Asimismo, los bosques sagrados fueron considerados asilos, al igual que los templos, donde las personas perseguidas por cualquier motivo podían refugiarse. En cada familia se rendía culto a los numina, al igual que los antepasados. El genio familiar, los lares, protectores de los campos, los manes, protectores de la casa, y los penates, protectores de la despensa y los alimentos. El pater familias oficiaba como sacerdote, especialmente durante la cena, en donde se hacían libaciones, es decir, derramamiento de vino, leche o miel sobre el lararium, o santuario familiar, en el cual ardía siempre una llama, a la que llamaban hogar. Entre los romanos no había culto a los muertos. Los cadáveres eran incinerados mientras se pronunciaban discursos de alabanzas al fallecido, y las cenizas eran guardadas en urnas funerarias. Había dioses específicos para la vida cotidiana. Los dioses de Roma eran de origen latino y etrusco, a los cuales se sumaron con el tiempo divinidades griegas, egipcias y frigias, adaptando los nombres y en algunos casos también los atributos. Los principales eran Júpiter, Juno y Minerva, y esta fue la tríada capitolina por mucho tiempo. Durante la República, Marte fue uno de los más importantes y adorados. Los cultos consistían en libaciones, sacrificio de animales, plegarias, etc. Cada acto público, el inicio o la terminación de una guerra, el triunfo en una batalla, estaba vinculado a la celebración de una ceremonia religiosa. Los cónsules tenían atribuciones no solo civiles, sino también religiosas, de modo que la religión pública era una cuestión de Estado, tolerando por otro lado todo tipo de cultos privados, siempre y cuando no fueran en contra de los preceptos religiosos estatales. Ante todo, el culto público era medio de comunión política que no solo incluía a los ciudadanos romanos, sino que tendía un lazo de unión sobre la totalidad de pueblos que integraban el imperio. Para la mentalidad romana, cualquier acción individual o colectiva en la vida humana implicaba la participación activa o pasiva de las divinidades. El ámbito público no constituía ninguna excepción al respecto, sino todo lo contrario. Los romanos atribuían a los dioses una presencia constante en cada una de las manifestaciones de la esfera política. El cristianismo en España. Son los romanos los que traen el cristianismo a España. El emperador Constantino, al abrazar el cristianismo, da un vuelco a la historia con consecuencias que llegan hasta hoy. Es generalmente desconocido que fue Teodosio, un emperador nacido en España, en Segovia, quien declaró el cristianismo como religión oficial de Roma. El Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313, y en él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos,
particularmente los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I, el Grande. Pero Teodosio fue mucho más lejos. De la libertad de culto pasamos al cristianismo como religión oficial y a la estrecha relación entre Iglesia y Estado, lo que ha permanecido en España durante 1600 años. Hace 1600 años, el emperador Teodosio promulgó el edicto de Constantinopla, con el que prohibía totalmente el paganismo. El 8 de noviembre del año 392 triunfó el cristianismo. El emperador romano Teodosio I el Grande, a la edad de 45 años, 3 años antes de fallecer, prohibió totalmente el paganismo e impuso el cristianismo, la religión llegada del Próximo Oriente que no había dejado de ganar terreno, sobre todo desde el reinado de Constantino a principios del siglo IV. El llamado Edicto de Constantinopla prohibía toda práctica no cristiana, incluida aquella de carácter privado. En el año 380, Teodosio aseguró el triunfo del cristianismo al publicar en Tesalónica un edicto que imponía a sus súbditos la ortodoxia católica. El edicto de Tesalónica contenía los principales legales para erradicar el paganismo. 2 años después, Graciano el Joven, emperador de Occidente, desmantelaba el altar de la Victoria en el Senado, al estar dedicado a una divinidad pagana. En el año 386, Materno Sinegio, prefecto del Pretorio de Oriente desde el año 384, viajó a Grecia y Egipto, y allí, por orden de Teodosio, clausuró templos y prohibió los sacrificios con fines adivinatorios. Teodosio I fue emperador de los romanos desde agosto de 378. Teodosio I el Grande fue el último soberano que gobernó a la vez la mitad occidental y oriental del Imperio Romano en las que impuso el cristianismo. La España visigoda. Durante los siglos III y IV se produjeron, a través de los Pirineos, invasiones de diversos pueblos germánicos, que saquearon el país y destruyeron su estructura administrativa. Tras ellos penetraron los visigodos, pueblo también germánico pero más civilizado, que como aliados de los romanos ocuparon la Tarraconense y tras la caída del imperio se establecieron definitivamente en Hispania. Los visigodos, en número de 200.000, se ubicaron principalmente en la meseta, instalaron su capital en Toledo y se impusieron sobre los restantes pueblos. Su dominio se caracterizó por una política unitaria, promulgando leyes que pusieron fin a la división existente entre las comunidades godas e hispano-romanas. Aunque oficialmente los visigodos eran un pueblo arriano y posiblemente lo fueran durante muchos años, continuaron las creencias paganas mezcladas con las tendencias cristianas, sobre todo entre las clases más gentiles de los clanes. Así, por ejemplo, tenemos numerosas tradiciones en España que hoy pasan por ser comunes a nuestra Edad Media y sin embargo son de procedencia germánica, introducidas por los pueblos bárbaros en Castilla, como por ejemplo la procesión de los muertos, jauría de Wotan, la creencia en los hombres lobos, las lamias y los gnomos de las leyendas de Becker, emparentados con los famosos enanos de las tradiciones nórdicas. Esto ha provocado numerosas leyendas y mitos en torno a los visigodos y su misteriosa Edad Media castellana, casi todas ellas relacionadas con el ocultismo y procedentes del Renacimiento español, en las que se pretendió ver un culto secreto entre los caballeros visigodos. Un culto pagano que habría sobrevivido a las épocas del cristianismo como organización secreta no oficializada, y que contó con numerosos adeptos, casi todos los guerreros medievales godos de esa Castilla. Este culto estaría representado por el águila. Era común y es fácilmente visible el que existió una tendencia entre las clases nobles de guerreros y caballeros godos de portar fíbulas y mangos para sus espadas con forma de águila. Castilla está llena de estas fíbulas, las cuales, sin ir más lejos, se pueden ver en el Museo Arqueológico de Madrid, por ejemplo. Curiosamente, Wotan, Odín,
tenía o era representado por este animal en algunas tradiciones. Si esto fuera cierto, estaríamos ante lo que podríamos decir con total seguridad que fue una orden secreta medieval visigoda pagana en el corazón de España, que escapó a la persecución cristiana y arriana y que instauró entre sus adeptos este culto al Gutón y a su símbolo, el águila. La España musulmana. Las constantes guerras civiles entre las grandes familias visigodas fueron el factor desencadenante de la pérdida de su dominio en España y pasara a manos de los musulmanes. Al inicio del siglo VIII, después de la muerte del rey Huitzia, el reino visigodo con capital en Toledo quedó dividido en dos mitades, la ocupada por los partidarios de Agila II y la de los partidarios de Rodrigo. El primero pidió ayuda a los musulmanes, que desembarcaron en Gibraltar en el año 711, comandados por el bereber Tarik, que venció a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Comenzaba así la invasión musulmana que, en tan solo 7 años, dominó la península ibérica, con la excepción de las zonas montañosas cántabras y Pirineas. La ocupación musulmana con capital en Córdoba duró 8 siglos, hasta que en el año 1492 los reyes católicos ocuparon Granada. Los musulmanes invadieron España en el año 711 y se quedaron casi 8 siglos en la península. Llamaban este territorio Al-Andalus, lo que significa tierra de los vándalos, en árabe. La lucha contra aquella invasión empezó en 718 en Asturias y se acabó en 1492 con la caída del Reino de Granada. Aquel periodo se llama la Reconquista. Los reinos cristianos del norte consolidaron su poder y se unificaron a fin de recuperar poco a poco el territorio ocupado por los musulmanes. Pero los 8 siglos de ocupación musulmana en España no fueron 8 siglos de guerras continuas. En el siglo VII y el XV se desarrolló la más elevada y refinada civilización de Europa en la Edad Media. La población de España se elevaba a 30 millones de habitantes. En esta fecunda amalgama de pueblos y razas entraban todas las ideas, costumbres y descubrimientos conocidos hasta entonces en la tierra. Los árabes trajeron con ellos numerosos productos desconocidos en Europa que cambiaron la vida cotidiana, como la seda, el algodón, el café, el papel, la naranja, el limón, el melón, la granada y el azúcar, que venía del oriente, así como las alfombras, los adamasquinados y la pólvora. A nivel de los conocimientos, introdujeron la numeración decimal, el álgebra, la trigonometría, el ajedrez, la alquimia, la química, la medicina con la cirugía y la astronomía. Difundieron la poesía rimada y gracias a ellos y a las numerosas escuelas de traducción que existían en la España de aquella época, se recuperaron los textos y las reflexiones del filósofo griego Aristóteles que se habían perdido. La herencia musulmana se nota también a través de las numerosas palabras españolas que vienen del árabe, como por ejemplo albaricoque, albañil, alcohol, alcalde. Pero lo más espectacular y conmovedor es sin duda la herencia a nivel de la arquitectura, como lo vemos a través de ciertos monumentos espléndidos y exquisitos, como el Alcázar de Sevilla, la Gran Mezquita de Córdoba o el suntuoso sitio de Alhambra en Granada. Religión musulmana. Los árabes eran una población de origen semítico, que vivía a la desolada península comprendida entre el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Las zonas desérticas centrales de la península arábiga eran habitadas por un pueblo nómada, los beduinos, que practicaban una pobre agricultura cerca de los oasis, pero que sobre todo eran ganaderos y pastores. Entre estas poblaciones beduinas del interior prevalecía el politeísmo animista a lo largo de las costas y ciudades, más en contacto con otras civilizaciones. Las poblaciones recibían una fuerte influencia de las religiones monoteístas, como la cristiana y la hebrea. Fue en esta doble realidad que destacó la figura de Mahoma, que vivió del 571 al 632.
Él y su tribu adoraban a una serie de piedras sagradas, como la Kaaba o Piedra Negra, un meteorito conservado en su santuario de la Meca. Nacido en la Meca el 571, en el sí de una familia de mercaderes, fue educado por un abuelo y un tío y se hizo jefe de caravana, haciendo una ruta de la Meca a Jerusalén como caravanero. Mahoma, convencido de ser un profeta de Alá, decidió fundar una nueva religión. Su predicación, comenzada alrededor del año 610, se centraba en algunos principios fundamentales. Solamente hay un Dios, Alá, creador del mundo y juez de las acciones de los hombres. Todos los creyentes se tienen que someter a su voluntad. El término Islam designa, de hecho, la sumisión a la voluntad de Dios. El profeta de Alá es Mahoma. En estos principios es evidente la presencia de un monoteísmo muy rígido, que rechaza categóricamente la idea de la Trinidad cristiana. Esta serie de mensajes se los había dictado el arcángel Gabriel, que se le aparecía durante sus meditaciones en el monte Hira. En un primer momento, el profeta se aderezó a su predicación a unos pocos discípulos, como su esposa e hijos. La nueva religión, con su abandono de las distintas divinidades tribales, se proponía desde el punto de vista político la superación de las discordias y divisiones que habían caracterizado buena parte de la población árabe. Con la aceptación de la palabra de Mahoma, tomaba cuerpo la exigencia de unificación de un lazo entre los árabes, que se reconocían en un solo Dios y una sola fe. Más tarde, sus discípulos recogieron las enseñanzas de Mahoma en el libro de Alcorán, que quiere decir recitación. Así como los hebreos seguían la Biblia y los cristianos el Nuevo Testamento, el pilar de la religión musulmana se encuentra en este libro. El mismo Alá dictó la influencia árabe en la lengua y cultura española. En el texto de la recitación o Corán, que contiene los preceptos para los fieles. En el Alcorán se indican dos principios fundamentales. Solo existe un Dios, Alá, omnipotente y juez, y Mahoma es su profeta, y las obligaciones de los fieles. El Alcorán también confirma al respecto, guerrero de la fe islámica, en afirmar que los que mueren en una guerra santa consiguen directamente el paraíso. Perseguido por los que consideraban un impostor, Mahoma huyó de la Meca hasta Medina en el año 622. Este episodio es conocido con el nombre de Égira, la huida. El 632, solo 2 años después de su entrada triunfal a la Meca, Mahoma murió. Pero después de su muerte, sus sucesores extendieron la religión islámica por toda Arabia y por el norte de África, conquistando así toda la península. Finalmente se establecieron en la capital de Damasco, Siria. Reconquista de España. La Reconquista es la lucha, con carácter de cruzada, para liberar a España de la dominación islámica y recuperar lo perdido ante la invasión musulmana. Se llama así porque primero hubo una invasión islámica que borró el mapa a España y su civilización europea de la cristianidad, como la borró en todos los reinos cristianos y romanizados del norte de África. En ellos no ha quedado nada de la civilización europea, en la que estaban más adelantados que los de la orilla del norte del Mediterráneo. España es el único caso de liberación de su sometimiento al Islam y salvó a Europa al salvarse, no aún a los pueblos del norte de África y de Oriente. La pérdida de España fue subsanada tras los 8 siglos de la Reconquista, que también sirvió para que no fuese sometida Europa y mantuviese su libertad. España casi no participaba en las cruzadas de Tierra Santa, excepto Navarra, algo más, pero es que tiene aquí como cruzada permanente durante 8 siglos la Reconquista. Muchas de las batallas de la Reconquista se convocaron como cruzadas por el Papa, como la Reconquista de Barbastro y Huesca, ya antes de la primera cruzada de Tierra Santa, y como la batalla de las Navas de Tolosa. El espíritu de resistencia cristiana fue esencial en la Reconquista. Consecuencias de la Reconquista.
La pérdida de España fue subsanada tras 8 siglos de la Reconquista, que también sirvió para que no fuese sometida a Europa y mantuviese su libertad y su civilización. La invasión islámica borró del mapa España, como a todos los reinos cristianos y romanizados del norte de África. En ellos no ha quedado nada de la civilización europea, en las que estaban más adelantados que los de la orilla del norte del Mediterráneo. España es el único caso de liberación de su sometimiento al Islam y salvó a Europa al salvarse, no a los pueblos del norte de África y de Oriente que no han sido liberados aún. Con su lucha en la Reconquista, España salva del Islam a Europa de la cristiandad. Merece la pena reiterarlo. El origen de España, que se había iniciado en la antigüedad con la romanización y la cristianización, también llega a su inicial plenitud en aquella síntesis de la religión y de la vida que empezó a fraguar en la Edad Media. España es en aquel entonces una pluralidad de reinos unidos por la empresa común de la Reconquista durante los 8 siglos. Los 8 siglos de lucha común para la liberación de los invasores islámicos anticristianos hacen que la unidad de los reinos de España, Hispania, se potencie, aunque tengan estados diferentes. Se configura la hispanidad como cristiandad combatiente y extensiva. España sale de la Reconquista impregnada de religiosidad combativa y convertida en la primera potencia militar y política al final del siglo XV. Impondrá su hegemonía durante siglo y medio en Europa y creará un imperio ultramarino. También será la primera potencia cultural y científica. La Reconquista consolida la unión de los reinos de España y la idea de España, la hispanidad, que es la cristiandad combatiente y militante que surge en España en la cruzada de casi 8 siglos contra el enemigo común. Esta idea de España aún no ha sido olvidada, sobre todo por los enemigos de la Europa de la cristiandad. La hispanidad es la europeidad de la cristiandad intensificada en España por la combatividad en su defensa de la Reconquista, en la resistencia consecutiva frente al imperio islámico turco y frente a la revolución protestante y extendida por las Indias de América, Asia, África y Oceanía. La europeidad de la cristiandad es contraria a la Europa del europeísmo, que es una desvirtuación laicista obrada por el liberalismo y el socialismo. Ambas se enfrentarán en España y en las Indias en las guerras civiles del 19 y del 20. Los islamitas, dentro de la obligación que creen tener de arrebatar el poder a los que ellos llaman infieles, siguen considerando hoy que el Al-Andalus en especial les pertenece y que hay que eliminar del poder en España tanto a los cristianos como a quienes dicen que hay que establecer en ella el laicismo como sistema, porque los laicistas los denominan el Gran Satán y consideran que aún están más obligados a entregarles al andaluz, ya que los laicistas, con tal de oponerse al cristianismo, no dejan de alabar al islamismo. Sociedades secretas en España. Entre los años 1520 y 1521 tuvo lugar lo que algunos historiadores han bautizado como la primera revolución europea de la era moderna. Varias ciudades del interior de la corona de Castilla se levantaron contra el emperador Carlos I, que pretendía crear una élite dirigente formada por los nobles extranjeros. Al final, el monarca logró acabar con la revuelta y ejecutó a los 3 principales cabecillas de los comuneros, entre los que se encontraba José Padilla. Justo 3 siglos después, en 1821, un grupo de masones de ideas revolucionarias decidieron crear en Madrid una sociedad secreta, adoptando como base las reivindicaciones de los comuneros. La nueva organización, llamada los Caballeros Comuneros y Vengadores de Padilla, tomó como héroe mítico a José Padilla y mantuvo ciertos ritos propios de las sociedades masónicas. El rito de iniciación de los neófitos, por ejemplo, terminaba con un juramento frente al escudo de Padilla, con las espadas desenvainadas. Los líderes de la sociedad secreta incluso aseguraban poseer los huesos de Padilla, que también utilizaban en algunos de sus rituales secretos. Frente a los masones partidarios de una monarquía constitucional,
Los caballeros comuneros pretendían ganar todavía más libertades en el terreno político y social. En sus memorias, el diputado y escritor Antonio Alcalá Galiano, quien empezó militando en los comuneros y luego se pasó a la masonería, cuenta que los primeros trazaron un plan para asesinarlo. No es extraño, pues las rencillas ajustes de cuentas eran moneda corriente entre ambas organizaciones. Al final, la sociedad secreta se escindió en dos, una ala más moderada y otra más radical. Esta última, que controlaba las milicias nacionales, hizo posible que este ejército derrotara a los batallones de la Guardia Real, que intentaron dar un golpe de Estado en 1822. La victoria desembocó en un gobierno controlado por los caballeros comuneros. Cuando en 1823 los 100.000 hijos de San Luis, soldados enviados por Francia y otras monarquías a petición de Fernando VII para restablecer el absolutismo en España, penetraron en las fronteras españolas, el jefe de los comuneros exaltados, general Ballesteros, fue el encargado de dirigir las tropas que les hicieron frente. Sin embargo, nada pudieron hacer y finalmente fueron derrotados. Gremios forestales. Los carbonarios aseguraban que su sociedad secreta había surgido de los gremios de carboneros que trabajaban en los bosques en la Edad Media. Al igual que la simbología masónica, se basaba en los útiles de trabajo utilizados por los gremios de constructores. Los carbonarios les otorgaban una gran importancia en sus ritos a las hachas, las sierras o las antorchas. Se trataba de una sociedad de corte iniciático que también empleaba en sus ceremonias iconografía cristiana, como cruces, clavos o coronas de espinas. Solo a los miembros de alto grado se les explicaba el verdadero significado esotérico de dichos elementos: provocar el sufrimiento de los poderosos, nobles y reyes por sus desmanes contra el pueblo soberano. De todos modos, lo que parece claro es que esta sociedad secreta surge a principios del siglo XIX en Francia, como una escisión de la masonería, aunque antes ya existían grupos que practicaban ritos de corte forestal. El carbonarismo se asentó en España a partir de 1820, gracias a los refugiados italianos que llegaron a partir de ese año a la península, huyendo de varias revoluciones fallidas. España se había convertido en refugio para los revolucionarios europeos, pues en el poder se encontraba un gobierno de corte progresista y liberal. El objetivo fundamental de los carbonarios era lograr un gobierno republicano. Para ello, primero se unieron a los comuneros y más tarde a los masones. Cuando se produjo la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, los carbonarios organizaron un pequeño ejército formado por cientos de exiliados en España, pero tampoco consiguieron frenar el poderío militar francés. Después de esta derrota, la organización acabó diluyéndose con el paso del tiempo. Anilleros y la Santa Alianza. En esta misma época nació una nueva organización secreta en España, la Sociedad del Anillo, formada por poderosos personajes de ideología liberal, cuya meta era promulgar una nueva constitución progresista, similar a la de Cádiz de 1812. Se cree que entre sus fundadores se encontraban gentes tan influyentes como Martínez de la Rosa o el conde de Toreno. Pertenecieron al grupo de algunos ministros generales y nobles de la talla del príncipe de Angolada, quien incluso presidió la sociedad durante algún tiempo. Se llamaba Sociedad del Anillo porque sus miembros portaban un anillo adornado por una serpiente con la cola entre sus fauces, lo que hizo circular entre el pueblo toda clase de leyendas. Los anilleros al final no resultaron tan progresistas como parecían y tomaron parte del intento del golpe de Estado de la Guardia Real contra el gobierno liberal en 1822. Que finalmente se salvó con un estrepitoso fracaso gracias a la acción de los comuneros que, como ya hemos comentado, controlaban las milicias nacionales que se opusieron a la intentona golpista. Desde el momento que Fernando VII restituyó en España el absolutismo por la acción de los 100.000 hijos de San Luis, se preocupó de destruir a cualquier sociedad secreta, pues temía una conspiración en su contra, y no se equivocaba. En 1824, un grupo de exiliados en Londres ponen en funcionamiento la Santa Alianza, cuya organización se basó en la de los comuneros. Uno de los fundadores era el español Pablo Iglesias, antiguo oficial de las milicias nacionales. Sin embargo,
Más tarde se supo que dos líderes de esta sociedad secreta, el francés Husson de Tours y el italiano César Conti, eran en realidad espías a las órdenes de Fernando VII. Gracias al capital cedido por algunos ricos mecenas, consiguieron reunir a un ejército y algunos barcos para desembarcar en España, pero las rivalidades entre los jefes militares desembocaron en un estrepitoso fracaso. Conspiraciones políticas. En 1837 se crea en Madrid una sociedad secreta conocida como la Federación, que no era sino la unión de varias organizaciones de este tipo, entre las que destacaba la Joven España. Esta formaba parte de una estructura mayor, la Joven Europa, una especie de órgano directivo de sociedades secretas repartidas por todo el continente, la Joven Francia, la Joven Alemania, etc., fundada por el revolucionario y esoterista Mazzini, y de carácter republicano. En la mayor parte de los países no caló lo suficiente, a excepción del país transalpino, donde la sociedad jugó un papel de primer orden en la independencia italiana. Se desconoce el grado de influencia que ejerció la organización secreta en la política española. Los tres primeros diputados republicanos se sentaron en las Cortes españolas en 1841. Este mismo año la policía se hizo con los estatutos de otra sociedad secreta, recogidos en un documento titulado Copia de las bases orgánicas y reglamentos provisionales de la Confederación de Regeneradores Españoles. En dichos papeles se alude a la formación de diferentes círculos, los cuales tenían la misión de estudiar a las personas que pretendían acceder a cargos públicos para apoyarlos o no en función de los intereses de la Confederación, de ideología claramente republicana. 10 años más tarde, en 1848, nace el Partido Democrático Español, formado fundamentalmente por republicanos y socialistas. A principios de 1850, el Capitán General de Madrid recibe diferentes informes de sus espías acerca de la existencia de una sociedad secreta de ideas democráticas llamadas los Hijos del Pueblo. Uno de los planes para hacerse con el poder consistía en iniciar una revolución armada. Al parecer, la sociedad secreta estaba controlada por el ala más izquierdista del Partido Democrático, organización que tuvo una implicación decisiva en el derrocamiento de los Borbones. Sociedades secretas actuales. A principios del siglo XX, la influencia de las sociedades secretas en la sociedad española decayó considerablemente, a excepción de la masonería. Durante los 40 años de dictadura franquista, ni la masonería ni ninguna otra organización mantuvo una mínima estructura en España. A pesar de la tan manida conspiración judeo-masónica comunista a la que se refería constantemente el general Francisco Franco, esta solo parecía existir en su imaginación. Sin embargo, en los últimos años del franquismo, organizaciones como el Bilderberg o la Trilateral, ambas fundadas por las grandes fortunas del planeta, dirigieron en la sombra la transición política en España. Para ello mantuvieron reuniones o incluso invitaron a sus encuentros políticos franquistas moderados y a la oposición oficiosa, es decir, a los dirigentes del PSOE, pues los del Partido Comunista no entraban en sus planes. Pretendían convertir al país en una democracia capitalista, con dos grandes partidos que se turnarían en el poder, uno más progresista y otro más conservador al estilo de Estados Unidos. El fundador de la Comisión Trilateral, David Rockefeller, contó con la ayuda del estratega Zbigniew Brzezinski, antiguo consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter y verdadero moldeador de la política occidental en los últimos 30 años. Desde su nacimiento a las reuniones del Bilderberg acuden los más poderosos empresarios, políticos de primer orden y una corte de intelectuales que defienden las bondades del sistema capitalista. Según informaciones obtenidas por periodistas independientes, entre los asistentes españoles al encuentro de este año estaban Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto, y heredera del emporio financiero de su padre, Emilio Botín, Abel Matutes y Josep Piqué, ambos exministros exteriores con el PP, Pedro Solbes, actual ministro de Economía, y Trinidad Jiménez, responsable de Relaciones Internacionales del PSOE.
Si la finalidad de la Comisión Trilateral es facilitar los lazos económicos, políticos y militares de los tres grandes bloques, Estados Unidos, Europa y Japón, sobre los que se asienta el sistema capitalista internacional, la de Bilderberg, fundado en 1954, consistía en mantener la supremacía occidental sobre la URSS. En los últimos meses de la dictadura, en 1975, se reunieron en Palma de Mallorca 128 Bilderbergers. Según diversas informaciones, en este encuentro se decidió que Adolfo Suárez sustituyera a Arias Navarro como presidente del gobierno. Tiempo después, en 1989, bajo el gobierno del PSOE, también tiene lugar otra reunión del Club Bilderberg, en España. Al año siguiente le tocaba a España la presidencia de la Unión Europea, por lo que el presidente Felipe González tuvo un gran protagonismo en el encuentro. Think tanks. En los últimos años ha comenzado a surgir una serie de grupos de pensamiento, cuya finalidad es ofrecer análisis estratégicos al gobierno. Estas organizaciones dependen en gran medida de otras similares que llevan décadas actuando en Estados Unidos y que son conocidos como think tanks, tanques de pensamiento, en realidad verdaderos gobiernos en la sombra. En su libro El gobierno invisible, espejo de tinta, el periodista Bruno Cardeñosa identifica a los más importantes en España. Destapa el Centro de Estudios de Política Exterior, fundado en 1991. Desde mediados de esa década comenzó a elaborar informes para apoyar la candidatura de José María Aznar al gobierno. Mantiene relaciones con los poderosos think tanks vinculados al Partido Republicano de Estados Unidos. Eduardo Serra, antiguo vicepresidente del CEPE y exministro de Defensa con el PP, se convirtió en destacado miembro del Club Bilderberg. El prestigioso abogado Antonio Garrigues, vicepresidente de honor del CEPE, sería nombrado presidente de la sección europea de la Trilateral, y Rafael Bardají, principal ideólogo del CEPE, se convirtió en el asesor más cercano a Aznar en cuestiones militares. Desde su cargo oficial de asesor ejecutivo del Ministerio de Defensa, Bardají lideró el GES, Grupo de Estudios Estratégicos, otro tanque de pensamiento, vinculado al PNAC, Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Think Tank se sentó a las bases de la belicosa política exterior del gobierno de George Bush. Otra sociedad secreta contra los carbonarios. En 1820, el general Guglielmo Pepe, antiguo oficial de los ejércitos napoleónicos, intentó dar un golpe de estado contra la monarquía absolutista napolitana. No triunfó porque las potencias europeas centrales enviaron al ejército austriaco para evitar que el reino cayera en manos liberales. Exiliado en España, Pepe se puso en contacto con el Gran Oriente español para proponer un ambicioso plan que él denominaba la regeneración de Europa. Este consistía en unir bajo un mando común a diversas sociedades secretas europeas para acabar con el dominio absolutista en el continente. Sin embargo, los intereses contrapuestos entre los diferentes grupos dieron al traste con las esperanzas del exgeneral. Decidió fundar entonces una sociedad secreta llamada Movimiento para la Regeneración de Europa. Pero la gran aportación de Pepe y los suyos consistió en aliarse con los comuneros para acabar con el poder de los carbonarios. Masonería en España. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y dónde se inició la masonería. La tradición afirma que la antigua masonería se inició en Egipto, entre los maestros y arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época en que los judíos construían el Templo de Salomón, dado el recurrente simbolismo alusivo en las logias actuales. El primer indicio de su existencia, sin embargo, aparece en el siglo XIII, cuando grupo de albañiles, en francés, macons, que querían emanciparse de la tutela de los frailes, en especial de los benedictinos, constituyeron gremios que llegaron a monopolizar la construcción. Para conservar los secretos y las técnicas del gótico, instituyeron 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, e implementaron ceremonias de iniciación y de fidelidad.
Se ha pretendido retomar el origen de la masonería en la construcción del Templo de Salomón por Hiram de Tiro, supuesto primer masón. Constituiría el periodo mítico de la masonería, aunque tal afirmación figura en el rito de iniciación de los 3 primeros grados. Existe general unanimidad en señalar el concreto origen histórico de la masonería. Las hermandades profesionales de constructores de catedrales y otros templos de la Edad Media, desde el tallador de piedra al maestro albañil, establecidas al servicio del bienestar material y espiritual de sus miembros, y que, a la vez, poseían secretos de orden técnico y de orden ritual o de iniciación. Ya en el siglo XIII, estas hermandades establecieron las primeras constituciones góticas al servicio de sus miembros. Se trataría del periodo antiguo u operativo. 2 textos de finales del siglo XIV y principios del XV se refieren a los orígenes míticos. Rius, que relata un supuesto viaje de Euclides a Egipto, de donde fundaría una escuela de geometría y construcción, y Cook, la historia del arte de la construcción antes del diluvio universal. A principios del siglo XIV, algunos maestros alemanes viajaron a Inglaterra a construir catedrales, pero los aprendices ingleses que trabajaban con ellos organizaron talleres propios y de este modo redactaron la primera ley masónica, la Constitución de York, y la Orden de la Fraternidad de los Libres Masones. 100 años más tarde se importó a las Islas Británicas el estilo renacentista italiano, por cuya causa los talleres masónicos dedicados exclusivamente al gótico estuvieron a punto de desintegrarse. Sin embargo, deseosos de conservar su organización, estos grupos admitieron gente rica e influyente bajo la denominación de hermanos patronos, por lo cual cambió el nombre a Fraternidad de los Masones Libres y los Aceptados. En el siglo XVIII, varios intelectuales y científicos crearon una orden identificada con una rosa y una cruz, Rosacruces, que incorporó principios de agnosticismo, judaísmo y maniqueísmo, popularizaron los símbolos de la escuadra y el compás, practicaron la alquimia y la teosofía. El 24 de junio de 1717 se fusionaron las 4 logias de la fraternidad con la Sociedad de Alquimistas Rosacrucianos. Al conjunto se le llamó la Gran Logia de Inglaterra y se adoptó el nombre francmasonería, de franc, que quiere decir libre. En 1786, Federico de Prusia reorganizó las órdenes masónicas, las reunificó, reglamentó su funcionamiento, su liturgia y estructuró sus grados. Desde esas fechas, la fraternidad, dividida en diversos ritos como el escocés, el yorquino, el francés, el egipcio, el templario y el nacional mexicano, se ha extendido por los 5 continentes y actualmente se encuentra presente en más de 200 países, agrupando entre sus filas a varias decenas de millones de masones. Con el transcurso del tiempo, el reclutamiento dejará de hacerse sobre la base profesional inicial, admitiéndose a personas de otras profesiones no vinculadas a la construcción. Es en Inglaterra donde se da el paso de una masonería operativa, la de los constructores que trabajaban la piedra con sus manos y herramientas, a otra especulativa, periodo histórico, en la que la construcción es sólo simbólica, trabajándose a la humanidad mediante el modelado del propio ser. Ahora, por iniciación hay que entrar, paso introductorio de un hombre que desea cambiar su modo de conocer, de actuar, de ser, que debe cultivar su alma. Ese paso se desarrolla en una iniciación simbólica mediante un rito que se resume ese trance y que capacita al neófito para ejecutarlo. El día 24 de junio de 1717 se funda la Gran Logia de Londres, a partir de 4 pequeñas logias que le precedieron, y en 1726 se abre la primera logia en París. La primera logia fundada en España es la Matritense, establecida por Lord Wharton. Aunque ya funcionaba desde un año antes una logia en Gibraltar, las primeras logias son de obediencia inglesa, manteniendo el carácter inicial, ingresando en ella buena parte de la minoría ilustrada española de la época, aristocrática e intelectual. Con la invasión francesa se inicia la influencia de la masonería gala, que favoreció la implantación de numerosas logias en las que ingresaron muchos afrancesados. En contraste con las de la obediencia inglesa,
cuyos integrantes eran patriotas liberales contrarios a la ocupación francesa. Con los años, la masonería adquirió en España peculiaridades propias: carácter conspirador, extrema politización e implicación en muchos sucesos revolucionarios del siglo XIX, reducto de los militares liberales, anticlericalismo extremo. Algunos de sus hombres llegan al poder en el llamado Trienio Constitucional, que va del 1820 a 1823. Se mezcla con otros fenómenos como los de las sociedades secretas de los comuneros y los carbonarios. En 1824 es prohibida. De 1854 a 1868 participa en medios políticos, militares e intelectuales. En 1868 adquiere nuevo protagonismo con ocasión de la revolución producida en ese mismo año. Con la Restauración es prohibida de nuevo en 1874. A raíz de la proclamación de la Segunda República Española, alcanza su mayor esplendor, al menos en su expresión política, pese a sus múltiples escisiones y obediencias. La relación de masones ilustres en este periodo de la historia de España es abultadísima. Como dato significativo, recordaremos que de los 470 diputados de las Cortes Constituyentes de la República, 183 eran masones. Sin embargo, el número total de masones en España no parece superar los 5.000 por entonces. Otro sector en el que existía un importante número de masones era el del ejército. Señalemos algunos nombres importantes de la política española de aquellos años masones, todos ellos: Diego Martínez Barrio, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Casares Quiroga, Largo Caballero, Manuel Azaña, Marcelino Domingo, Nicolau de Ulguer, Abad Conde, Luis Jiménez de Azúa, Emiliano Iglesias, Ricardo Samper, Álvarez de Bayo, Pedro Rico, Belarmino Tomás, Luis Araquistain, Llopis, Domingo Barnés, entre otros. Es prohibida por última vez con la consolidación del régimen surgido de la Guerra Civil hasta su legalización a fines de los años 70. La masonería española actual retoma algunas de sus constantes históricas: la fragmentación y su escaso número en comparación al de otros países. Muchas gracias. Como hemos escuchado a lo largo de esta entreguita, bueno, pues es las influencias de la espiritualidad en España, que es muy importante para nosotros como mexicanos, conocer y saber de dónde vienen muchas de las ideologías que tenemos, pues ya que también pues los españoles son nuestros ancestritos, y siempre será importante saber de dónde vienen muchas de las costumbres y tradiciones de ellos y cómo fue que se conformaron como nación. Pues agradezco mucho su atención. Nos estamos escuchando pronto con otra entrevista. Que estén muy bien. Hasta pronto.